El día de hoy, 31 de enero del 2024, López fue interrogado por un periodista respecto a la investigación que hizo un periodista de renombre en Estados Unidos, de nombre Tim, que denunció la investigación que hizo la DEA en el 2006, en donde fue la primera contienda electoral en que participó López, y descubrió que recibió $2 millones de parte del cartel de Sinaloa. Y López contestó al periodista que no era cierto, que era una calumnia, que eran tiempos electorales, que querían desprestigiar a su gobierno, como se acredita con este video. Buenos días, presidente Carlos Domínguez de Nación 14. Ayer el prestigiado y galardonado periodista investigador Tim Golden de Estados Unidos publicó un artículo donde asegura que en 2006 la DEA obtuvo evidencia sustancial de que su primera campaña por la presidencia de la República habría estado financiada por el crimen organizado. Esto sin presentar una sola prueba de lo que afirma en este artículo, pero no bastó, no le importó eso a los medios corporativos y algunos periodistas que inmediatamente replicaron esa información y hoy está en el top de las noticias. Presidente, preguntarle, ¿sabía usted de esto? Y si, tal como lo afirma este periodista, su campaña por la presidencia de la República en 2006 completamente estuvo financiada, ¿no? Es una calumnia. Están desde luego muy molestos y lamentablemente la prensa, como hemos visto, no solo en México, en el mundo, está muy subordinada al poder. En el caso de Estados Unidos tiene mucha influencia el Departamento de Estado y las agencias en el manejo de los medios. Y aquí también. Pero no hay ninguna prueba. Son unos viles calumniadores, aunque los premien. Bueno, no cabe duda que López exhibe una mediocridad que no tiene parangón en la historia de México. Se le puede justificar al periodista que lo interrogó de que sin ninguna prueba lo acusaron. Y eso es una burda ignorancia, porque en materia penal, según el artículo 2 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no se requiere que se acredite la verdad, sino que se investiguen los hechos, porque una característica del nuevo procedimiento penal es el de establecer las normas para fijar las reglas de investigación y el procesamiento de los indicios. Es decir, que no requieren ninguna prueba salvo la denuncia penal. Pero además existen más indicios, como es el caso de haber dejado en libertad López a Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, aún a pesar de que había sido detenido por el ejército mexicano y que no tenía facultades constitucionales para dejarlo en libertad, y él asumió la responsabilidad, lo dijo públicamente. Y eso viola el artículo 20 de la Constitución Federal, porque solamente un juez de control es el que puede dictar auto de vinculación a proceso o no. El otro indicio es el haber ido a saludar, bajarse de su carro blindado e ir a saludar a una distancia como de 500 metros a la mamá del Chapo. Y el otro indicio es haber construido en Badiraguato una carretera de 140 kilómetros en una población no más de 3,000, 4,000 habitantes. Y el otro indicio
es el haber iniciado su desgobierno con una política de abrazos y no balazos para combatir la delincuencia, apoyándose en la queja que deberían darles a los papás de los delincuentes, a los abuelos, para que los pusieran en su lugar y atacando las causas. Política que jamás le ha dado resultado y que fue reclamado por el clero católico ante la masacre de 2 jesuitas en Chihuahua, en la sierra de Chihuahua, en donde le exigieron que cambiara su política de abrazos y no balazos, que es un regalo a la delincuencia organizada, porque no obstante que López tiene el monopolio de la justicia, no hace nada porque es alcahuete de la delincuencia organizada. Y en esa tesitura, pues la denuncia que hizo Anabel Hernández de lo que publicó ese periodista famoso Tim en Estados Unidos, pues es una prueba más, porque se basa en investigaciones de la DEA, que es un organismo muy poderoso. Me extraña que no hayan venido por López para llevárselo, porque López no solamente es el protector de la delincuencia organizada, ha creado un sistema comunista en el país con una dictadura de facto con fachada constitucional. Y otra prueba más de que López es cómplice de la delincuencia organizada y que sí recibió los $2 millones para su primera campaña del 2006 y que sigue recibiendo dinero a manos llenas para que gane su corcholata y quede impune en sus delitos, es la denuncia pública que hizo Porfirio Muñoz Ledo de que López estaba coludido con la delincuencia organizada, con el narcotráfico, y que había creado un narcoestado y un gobierno fallido, y López jamás lo desmintió. Y todos esos indicios son suficientes para que se le demande juicio político a López en los términos del artículo 108 de la Constitución Federal. Sé perfectamente bien que no va a proceder ese juicio político, pero como ya está en la agonía de su desgobierno López, pues se tiene que hacer esa denuncia penal, porque no debe de quedar impune en sus delitos. Ya esa estrategia de López de utilizar su circo para de ahí negar de manera hipócrita, desvergonzada y cínica que él no es cómplice o benefactor de la delincuencia organizada, ya es un asunto trillado de parte de López que a nadie engaña. Pero para demostrar todavía más que López está coludido con el narcotráfico, con el cartel de Sinaloa, me permito activar una declaración de López en donde, al referirse al Chapo Guzmán, recula y dice: perdón, no es el Chapo Guzmán, es el señor Guzmán, como se acredita con este video. Se llegó a decir de que el Chapo estaba entre, no me gusta decirle así, Guzmán lo era. Bueno, ¿qué prueba más? Con todos los indicios que ya especifiqué y con la investigación de la DEA. López está coludido con el narcotráfico, con el cartel de Sinaloa, y para él es muy importante esa alianza, porque van a apoyarlo junto con el ejército mexicano, que ya perdió su honor de ser el garante de la soberanía nacional, para que su corcholata gane las elecciones y quede impune, porque estas elecciones
son elecciones de Estado, en donde López va a coaccionar a todos los ciudadanos libres por medio de la presión del narcotráfico y de la delincuencia organizada para seguir sosteniendo su cuarta transformación, que es una dictadura de facto. Afortunadamente, con la investigación de la DEA, con los observadores internacionales que tienen que hacer acto de presencia, especialmente con la ONU, López tiene que ser llevado a la cárcel para responder de los delitos que impunemente ha estado cometiendo en contra del pueblo de México y además por la traición a la patria. Porque nuestro sistema de gobierno democrático, representativo, laico y federal está consagrado en el artículo 40 de la misma Constitución, y los mexicanos no debemos de permitir ya tantas burlas, tantos abusos de poder de parte de López. Los mexicanos nos hemos caracterizado por ser un pueblo noble, valiente, defensor de la libertad, de la vida humana, y no es posible que un dictadorcillo de aldea venga a destruir las instituciones y todavía tenga la desfachatez de autonombrarse como un Dios, como un Mesías, en donde tiene el pueblo de México que rendirle pleitesía a este sátrapa inmundo, perverso y además horroroso, que no puede permanecer un minuto más en la silla presidencial, porque es un traidor a la patria. Muchas gracias.